reporte de perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional. Saludo con gusto a Valeria Moy, quien es directora general de México. ¿Cómo vamos? Bienvenida, Valeria. Gracias, Susana. Pues bueno, ¿qué se espera del crecimiento económico mundial? Digamos que son mejores las perspectivas que las del año pasado. Pues mira, curiosamente casi siempre lo que vemos con los reportes del fondo es que van ajustando a la baja, ¿no? Como que vamos teniendo los primeros datos y el fondo va ajustando un poco a la baja. Lo que vimos en el informe que se presentó ayer es todo lo contrario. Ajustan al alza el crecimiento promedio de la economía global. Tampoco creas que es un crecimiento gigantesco ni un ajuste enorme. Se revisa al alza a 3.6, un incremento de 0.1%. Y la perspectiva para México también se ajusta al alza, que eso es importante, ¿no? Se ajusta al alza pensando que en abril el reporte informaba que la perspectiva era de crecimiento de 1.7%, ahora el Fondo Monetario revela un 2.1% de perspectiva de crecimiento para México. Y eso, pues la verdad es que es 0.4 puntos, que es importante en términos porcentuales para el país. El resultado de este incremento lo da porque hemos visto 2 trimestres buenos de actividad económica, entonces ajusta el fondo al alza, mientras que Estados Unidos lo ajusta a la baja, ¿no? La perspectiva de crecimiento de Estados Unidos es ligeramente a la baja. Empezaron el año pensando en un crecimiento de 2.3% y lo ajustaron a 2.2%. Es un ligero decrecimiento, pero bueno, el punto es que ya esta separación que existía a principio de año de 1.7 México, 2.3% Estados Unidos, se empieza a ajustar y ahorita el fondo estima 2.1 para México y 2.2 para Estados Unidos. ¿Esto tiene algo que ver con la incertidumbre que existe por la renegociación del Telecán, estos estimados para Estados Unidos? Yo creo que estos estimados, si reflejaran ya la incertidumbre del Telecán, tendrían que ser a la baja, ¿no? Entonces yo creo que no, estos estimados no están contemplando eso. No digo que no lo estén contemplando, lo que están haciendo es vislumbrar que esos efectos se verán dentro de más tiempo, ¿no? O sea, todavía no vemos todavía no vemos este año el impacto que podría tener que se saliera o no cualquiera de los 3 países del Tratado de Libre Comercio, porque si incluso se salieran hoy, ya sea México, Estados Unidos o Canadá, cualquiera de los 3, se invocaran el artículo 2205 y demás cosas que se han comentado aquí en tu artículo, ¿no? Tendrían que pasar 6 meses y luego seguramente serían una controversia constitucional y entonces después de 6 meses empezaremos con el pleito legal. Entonces, en realidad no sabemos exactamente qué va a pasar ahí y el reporte del fondo lo que hace es ver los datos que se han tenido en el principio de año y hacer un estimado con eso. Reporta también otros estimados sobre inversión, inflación, que son importantes para el país, ¿no? Precisamente hablando sobre inflación, en el último reporte de septiembre se registró pues la menor en 3 meses, aunque se decía que fue un mes atípico, ¿no? Por lo de los temblores en septiembre. Entonces, ¿cuáles son las estimaciones? Esto es interesante porque sí, en efecto, el último dato de inflación, que fue 6.3, pues marca como ya el giro, como el punto de inflexión que todos esperábamos de por favor ya que esto no siga subiendo y que en algún momento empiece a bajar. Llegó ese punto finalmente, pero creo que hay que tener mucho cuidado con ese punto porque en efecto lo que está calculando es la última quincena, o sea, ya toma la última quincena de septiembre con la primera, ¿no? La revuelve y da la inflación de septiembre. Pero en la última quincena de septiembre vimos que el transporte público tuvo un precio cero, por lo menos en la Ciudad de México y en algunos estados aledaños. Y el transporte público es uno de los bienes más ponderados en el cálculo de la inflación. Entonces vas a tener ahí metro con precio cero, segundos pisos con precio cero, casetas con precio cero, y entonces eso puede ocasionar una baja en la inflación de septiembre. Está por verse qué sucede en octubre. Yo esperaría, y ahora sí que casi cruzo los dedos, que sí sea un punto de inflexión, 6.3, y que ya empezamos a ver una tendencia decreciente. El fondo estima que vamos a cerrar, el Fondo Monetario Internacional, que vamos a cerrar 2017 con una inflación de 5.85% y que vamos a regresar al rango de Banco de México el año que entra, ¿no? Entre 2 y 4%. ¿Qué hay de las inversiones, Valeria? Sabemos que el Fondo Monetario Internacional pues destaca la importancia de mejorar el ambiente para invertir. Mira, el Fondo Monetario, al igual que otros organismos como Transparencia Internacional y el Banco Mundial, se han referido a México en varias ocasiones como que la corrupción es lo que más detiene o deteriora el ambiente de negocios en el país. Y un poco vinculándolo con la inversión, el Fondo Monetario estima que para este año México cerrará con una inversión de 22.9% del PIB. Por ahí andamos,
O sea, es un dato que no creas que nos sorprendería, porque es donde está más o menos el país hoy por hoy. Tenemos una inversión pública muy pequeña, pero una inversión privada que alcanza, sumada con la pública, un 22% del PIB. Entonces, este dato tiene sentido con la información que hemos estado viendo, pero sin duda, y aquí es un tema que a mí me llama mucho la atención y que deberíamos de seguir trabajando, si bien el 22-23 es un buen dato, la meta de México, como vamos, es 24%, entonces estamos relativamente cerca de la meta. Este dato podría ser muchísimo mejor si tuviéramos un Estado de Derecho funcional, si las leyes se cumplieran, si no hubiera corrupción, si no tuvieras que dar mordida a diestra y siniestra, y llegaríamos a un porcentaje como, bueno, de entrada el que vemos que va a tener Panamá este año, que es 45.3% del PIB, ¿no? Entonces, sí hay datos que no son malos, como el del 22.9% del PIB, no es un dato malo, pero podría ser significativamente mejor si cumpliéramos otras condiciones, ¿no? Claro, el potencial es altísimo, pues ya veremos el siguiente reporte del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Gracias Valeria. a ti, Susana. Valeria Moy, directora general de México, ¿cómo vamos?